Bien, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí. Vamos a hacer la última sesión. De hecho, ya la hicimos antes de las Navidades, pero nos vamos a centrar en esta clase en concreto con el epílogo, la parte final, el final del libro, las conclusiones que da Vicente. Hoy es martes 11 de enero del 2022 y la sesión número 46 de Magia Organizada Planetaria. A mi maestro con inmensa devoción y gratitud. Firmado Vicente Beltrán Anglada. Personalmente creo que me he quedado con las ganas de conocer el nombre del maestro de Vicente, pero también es una necedad por mi parte, porque a mí tanto me da qué maestro sea. A fin de cuentas, era de la línea del segundo rayo, según nos dice Vicente, y cuando llegue el momento pues lo conoceremos si es que es necesario. No pasa nada. Renovación, transmutación, redención. Tres aspectos que se deben tener desarrollados para convertir la triple personalidad en un instrumento al servicio de la magia organizada planetaria. Releemos. Dice: el objetivo perseguido en magia organizada planetaria es clarificar, tanto como sea posible, la comprensión esotérica sobre el término magia, no siempre correctamente formulado, en los libros ocultos que tratan sobre este tema. El empeño del libro es ni más ni menos que hablar sobre la magia organizada planetaria. Yo había escuchado mucho la palabra magia, pero el término, la expresión magia organizada planetaria, creo que es de él. Sí, o tal vez vengan los éxitos del tibetano o de Blavatsky, no lo sé. Pero así con el nombre de un libro no recuerdo. Si alguien lo sabe, pues que me lo diga. Dice: lo más fácil y al propio tiempo lo más inoportuno hubiese sido, tal como lo hicieron legiones de pseudoesoteristas, enseñar algunas técnicas o formulaciones mágicas de invocación de ciertas fuerzas débicas, moradoras de los éteres planetarios más cercanos a la humanidad, y realizar a través de ellas algún experimento mágico espectacular para convencimiento de los incrédulos, para satisfacer un tipo de soberbia espiritual o para deleite de los curiosos. Si eso hubiese presentado en un momento de su buen ministerio público, de su discipulado, como una persona que se ponía a lo mejor en una plaza del pueblo y la gente iba pasando, le ponía la mano en la cara y los iba curando, evidentemente a lo mejor hubiese ganado pues mucha fama, mucho prestigio, pero hubiese pervertido el verdadero trabajo interno. Por lo tanto, él trabajó en el anonimato y nos presenta el término magia, la magia organizada, de una forma muy aséptica, muy propia de los rayos impares, muy propia. Dice: esto fue realizado ya en el pasado, y los experimentos realizados solo allegaron conflictos y dificultades para quienes los habían provocado, realizado o inducido. Hay que tener en cuenta que si eso que yo os he dicho, imaginaos que os hubiese puesto en una plaza pública con dotes de sanación o que adivinaba el futuro, la gente no lo hubiera dejado en paz. Prácticamente habría corrido auténtico peligro. Porque ya sabéis que cuando esto se propaga, la gente quiere soluciones a problemas que vienen de un montón de encarnaciones, y eso nadie lo quiere reconocer, en primer lugar porque desconocemos si eso existe o no existe. Dice: en este libro se habla de la magia en un aspecto muy científico, pero al propio tiempo como un experimento único, vital y trascendente que tiene como centro creador al ser humano. Y como experiencia mágica, el círculo no se pasa de su entorno social o kármico. En él se hace referencia a la magia como ciencia de la creación. Es curioso que nos extrañe todavía a estas alturas de la evolución el término magia. Y no obstante, en nuestras manos todos tenemos un aparatito llamado teléfono móvil o teléfono celular, que curiosamente es un compendio de grandes descubrimientos mágicos. Radio, televisión, teléfono, videoconferencias, prácticamente nos lo permite hacer todo. Y no obstante, a esta joya de la tecnología que llamamos teléfono móvil, no le aplicaremos el calificativo de magia porque nos parece como muy racional. Pues será racional para los ingenieros que lo diseñaron, pero no para un profano que lo tiene en la mano ahora, por ejemplo, que es mi caso. Por lo tanto, si aceptamos que a nivel esotérico puede existir la magia, entendamos que esa magia ya existe en la día a día
El hecho de llegar a una casa, apretar un botón y se encienda la luz, o que se abran las puertas, etcétera, etcétera, eso es un acto mágico. Lo que sucede es que no le conferimos a esa actividad el calificativo de mágico, porque sabemos por cómo viene, y decimos como sabemos de dónde viene y cómo se ha conseguido, conocemos la trazabilidad de este invento, no le aplicaremos el calificativo de mágico. Se trata de que investiguemos esotéricamente, de que indaguemos a nivel interno, a través de la meditación, de la reflexión, y poco a poco nos daremos cuenta de lo que significa la magia y la magia trabajando a nivel grupal y con el concurso del reino débico. Dice así, el sistema cósmico, el sistema solar, el esquema planetario, el cuerpo de los seres humanos y el más insignificante átomo de materia que llamamos elemento químico son obras mágicas. Todo es magia en la Tierra, todo. Prescindiendo de la grandiosidad de un logos con respecto al ser humano o de la increíble pequeñez del átomo con respecto al hombre, hemos tratado de hacer comprensible la idea de que la magia es el único instrumento de la creación y el poder que utiliza cualquier centro de conciencia, no importa cuál sea su grado de desarrollo espiritual, para construir sus instrumentos de expresión. Dejando de lado la grandiosidad de un logos con respecto al ser humano o de la increíble pequeñez del átomo con respecto al ser humano, al hombre, hemos tratado de hacer comprensible la idea de que la magia es el único instrumento de la creación, el poder que utiliza cualquier centro de conciencia, no importa cuál sea su grado de desarrollo espiritual, para construir sus instrumentos de expresión. Todo es acto mágico. La idea profundamente esotérica, expuesta en diversas partes de este libro de que el espacio es una entidad, debe ser considerada muy atentamente, ya que contiene la clave de la comprensión de la magia. El espacio es una entidad. Entendiendo por espacio el plano físico cósmico, todo eso que conocemos a través de los telescopios y radiotelescopios, donde está todo, las galaxias se van formando y prácticamente se va expandiendo. Llegará un día que se empiece a contraer. Esa gran esfera de evolución es el cuerpo de expresión de una entidad. Él explica el nombre del arcángel, el arcángel llama Oshiti. Es el famoso, y así como Varuna es el señor de las aguas, del plano de lo que sería la esfera astral. Pero nosotros entendamos que este espacio es una entidad psicológica. Es decir, es el cuerpo de evolución de un ser, del cual ya nos cuesta entender cómo es el logos de la Tierra, ya nos cuesta entender cómo es el alma o la mónada con respecto a nosotros. Imaginemos a estos niveles macrocósmicos lo que puede llegar a ver. Pero todo está arreglado por la magia. Si queréis, formulamos preguntas, lo dejamos para el final, que esto es muy próximo. ¿Alguna conclusión, alguna pregunta, aportación de esto que hemos tratado ahora? Yo lo dejaría para el final. Vale, Casi. perfecto, continuamos. Dice: el reconocimiento del espacio como infinito depósito, lugar de creación y archivo perenne y fidedigno de todas las posibles creaciones, amplía enormemente el concepto de espacio, elevándolo por encima de todas las conclusiones científicas. El reconocimiento del espacio como infinito depósito, lugar de creación y archivo perenne y fidedigno de todas las posibles creaciones, amplía enormemente el concepto de espacio, elevándolo por encima de todas las conclusiones científicas. Estas tienen sólo un muy relativo valor frente a la experiencia esotérica de los expertos investigadores del espíritu, que extienden su visión mucho más allá de los simples conceptos tridimensionales científicos acerca de la estructuración material de la forma. Nosotros más o menos se nos ha enseñado a entender un poco lo que supone, lo que es la forma, pero si pudiésemos ver esas cadenas de, por ejemplo, dentro de una piedra, de una máquina, pudiéramos ver todo el entramado que hay de energía, sobre todo de electrones,
de átomos y pudiésemos ver la forma en funcionamiento, veríamos en un momento dado, si tuviésemos visión clarividente elevada, que hay una entidad psicológica, un ángel, que la está animando. Yo tuve en su momento experiencias muy buenas con las máquinas, tanto en ferrocarriles, aviones, camiones, y francamente puedo dar fe, incluso máquinas mucho más densas en ese sentido, como por ejemplo puede ser una fresadora, puede ser un torno de estos de hacer matrices, que francamente es una entidad psicológica que te está esperando con los brazos abiertos para que interactúes con ella. Y decimos, caramba, hablar con un torno, con una prensa y cosa más absurda. Pues no, no, porque hay una entidad psicológica, un ángel. Pues pensemos que si somos capaces de llegar a ver el ángel ahí dentro de una máquina, de una estructura metálica muy densificada, ¿qué no habrá dentro de los vehículos que utilizamos para manifestarnos como almas encarnadas? Y todo lo que nos rodea está constituido por actos mágicos que generan estos grandes arcángeles a través de legiones inmensas de entidades muy pequeñitas, cada una en su esfera, que todos van en ese proceso mágico de la creación. Es algo maravilloso. Dice, los científicos no van mucho más allá de sus investigaciones de este simple concepto tridimensional, teniendo en cuenta además que dentro de este concepto tridimensional, dentro de la entidad espacio, hay zonas etéricas a las que no han logrado penetrar aún las más sofisticadas técnicas de investigación científica. Los científicos no van mucho más allá en sus investigaciones de este simple concepto tridimensional, teniendo en cuenta además que dentro de este concepto tridimensional, dentro de la entidad espacio, hay zonas etéricas a las que no han logrado penetrar aún las más sofisticadas técnicas de investigación científica. Ocultamente, y en el estudio efectuado sobre la magia organizada, hemos tenido en cuenta los tres factores definidos que, convenientemente interpretados, pueden deparar una nueva visión del cosmos manifestado: el espacio, el centro creador y la creación, una idea que se refleja perfectamente en los aspectos espíritu, alma y cuerpo, tal como los vio Pablo de Tarso. Ocultamente, y en el estudio efectuado sobre la magia organizada, hemos tenido en cuenta los tres factores definidos que, convenientemente interpretados, pueden deparar una nueva visión del cosmos manifestado: el espacio, el centro creador y la creación, una idea que se refleja perfectamente en los aspectos espíritu, alma y cuerpo, tal como los vio Pablo de Tarso. El espacio será siempre infinitamente más grande que todas las creaciones, por colosales que sean, galácticas, cósmicas, solares o planetarias. El espacio será siempre infinitamente más grande que todas las creaciones, por colosales que sean, ya sean galaxias, cósmicas, solares o planetarias. El centro creador deberá solicitar siempre reverentemente de la entidad de espacio un lugar o un hueco para poder realizar su creación, o hablando en términos muy humanos, su proceso de encarnación cíclica. Es el proceso que se nos cuenta en Teosofía, que hizo el Logo Solar en el momento que sus padrinos, el sistema de Sirio, decidió que tenía que encarnar utilizando la energía de lo que es la Osa Mayor y de las Pléyades. A través de la Osa Menor y el sistema de Sirio se le concedió un trozo del espacio, hablando en términos muy humanos, en este brazo de Orión, de la galaxia nuestra, Vía Láctea, y allí encarnó, en un periodo de tiempo que se pierde nuestra conciencia en ello. La creación dependerá lógicamente de la evolución espiritual alcanzada por los logos o centros creadores. Lo mismo sucede con los humanos.
Nosotros decimos, ¿por qué unos tienen unas condiciones de vida y otros tienen otras? ¿Por qué hay conocidos nuestros, hermanos de grupos, que tienen unos problemas de salud y otros tienen otros, o otros no tienen, los tienen? Por la propia evolución. Todo eso ha hecho que tengamos en este momento aquello que necesitamos, aquello que nos merecemos, no en el sentido negativo, peyorativo del término, sino en el sentido de aceptación de una realidad interna que debería ser ya a estas alturas incuestionable. La magia existe y el compromiso con la creación también, y la ley de la justa retribución también. La creación dependerá lógicamente de la evolución espiritual alcanzada por los logos planetarios o centros creadores, logos solares, planetarios, etc. Tengamos en cuenta que según emana uno, así podrá invocar, porque si no se comparte lo que se lleva dentro, no se puede invocar más. Otra de las consideraciones que hemos creído oportuno introducir en nuestro estudio sobre la magia organizada es el reconocimiento de que la creación en sí es aparte de la voluntad del creador y que tiene vida y conciencia propia y que sólo la armonía establecida entre la conciencia creadora y la conciencia de creación puede llevar a buen término la obra estructural de cualquier tipo de universo o de magia organizada. Otra de las consideraciones que hemos creído oportuno introducir en nuestro estudio sobre la magia organizada es el reconocimiento de que la creación en sí es aparte de la voluntad del creador y que tiene vida y conciencia propia y que sólo la armonía establecida entre la conciencia creadora y la conciencia de creación puede llevar a buen término la obra estructural de cualquier tipo de universo o de magia organizada. Es por tal razón y para ayudar en la interpretación mágica de la vida humana que hemos hablado de los cuerpos o vehículos que utiliza el hombre para manifestarse en los tres mundos del esfuerzo humano, mental, astral y físico, en términos de entidades o de vidas cualificadas a las que tenemos, ocultamente hablando, el deber de controlar, armonizar y redimir. De hecho, se entiende que el principal acto mágico por excelencia que debemos desarrollar es transmutar, transfigurar, transformar y sobre todo transfigurar la personalidad para que acabe naciendo el Cristo interno dentro, para que podamos manifestar el alma. Y ese es el proceso que completamos siempre en la tercera iniciación, en la de la transfiguración. Por lo tanto, eso sí que es en sí un grandísimo acto de servicio, un acto mágico por excelencia. Habrán observado también que somos reiterativos o repetitivos en ciertas ideas o razonamientos. Tengan presente que ello no es debido a negligencia o descuido de nuestra parte, sino al inmenso deseo que tales ideas se introduzcan profundamente en la conciencia de los lectores, por entender que constituyen puntos del máximo interés en el estudio y comprensión de los objetivos que persigue la magia organizada en nuestro mundo. Habrán observado también que somos reiterativos y repetitivos en ciertas ideas o razonamientos. Tengan presente que ello no es debido a negligencia o descuido de nuestra parte, sino al inmenso deseo que tales ideas se introduzcan profundamente en la conciencia de los lectores, por entender que constituyen puntos del máximo interés en el estudio y comprensión de los objetivos que persigue la magia organizada en nuestro mundo. Hemos introducido asimismo en este libro algunos conceptos clarificadores referentes a Sanat Kumara, el Señor del Mundo, y a la venida a la tierra de los Señores de la Llama, y hemos tratado con ciertos detalles la obra que se realiza en las escuelas esotéricas de la Gran Fraternidad Blanca, todas las cuales son de magia organizada, o quizás sería mejor calificarlas de organización de la magia, en lo que respecta a la enseñanza impartida a los discípulos mundiales
encuadrados en las distintas ramas de la jerarquía. Quizás sería mejor cualificarlas de organización de la magia en lo que respecta a la enseñanza impartida a los discípulos mundiales encuadrados en las distintas ramas de la jerarquía. Sabemos, sin embargo, que queda todavía mucho que decir sobre la magia organizada en nuestro mundo, que es un reflejo fiel de la gran magia cósmica, pero creemos que con las ideas expuestas en este libro, que quizás sean ampliadas en un no muy lejano futuro, habrá material suficiente para dar que pensar a muchos de los cualificados aspirantes espirituales de nuestros días. Él dice que serían quizás ampliadas en un muy lejano futuro. Fue el último libro que vio publicado él. Por lo tanto, lo publican en el 87 y al año siguiente desencarnó. Pero bueno, seguramente que habrá algún estudiante que se prestará en su momento a hacer una ampliación. En realidad, ha sido escrito para ellos y de los resultados obtenidos no de la simple lectura, sino de la profunda comprensión de las ideas, dependerá que la magia se convierta en algo genuinamente práctico, capaz de ser introducido inteligentemente en los ambientes sociales del mundo. En realidad, ha sido escrito para ellos y de los resultados obtenidos no de la simple lectura, sino de la profunda comprensión de las ideas, dependerá que la magia se convierta en algo genuinamente práctico, capaz de ser introducido inteligentemente en los ambientes sociales del mundo. Es con esta convicción y firme esperanza que dejamos a un lado la pluma y hundimos nuestro pensamiento en las profundidades infinitas de la serena expectación solar. Vicente Beltrán Anglada, Barcelona, bajo el signo de Géminis del año 1987. Venga, familia, aportaciones, conclusiones, etcétera, etcétera. Ahora encendemos las cámaras, ya pondré diapositivas. Un momentito. ¿Se ve el texto o no se ve el texto? No se ve, ¿no? ¿Nos vemos? ¿No? Venga, cámaras. Elena, tienes el micrófono cerrado. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna conclusión? Hola. Hola, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? María José, enciende cámara. Celia, enciende cámara. Gloria, enciende cámara. Hola, Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta? Hola. Bueno, hola, ya nos conocemos, pero preguntas, se trata de sacar preguntas.